Mi nombre es Silvia Flores y soy directora ejecutiva de la Cooperativa de Provisión de Servicios Educacionales, Asistenciales y Comunitarios Barrio La Juanita Limitada. Es una cooperativa que nace de un movimiento de trabajadores desocupados, un grupo de personas que se quedó sin trabajo en un barrio marginal en la década del 90, como en mucha gente en todo el país. Decidimos organizarnos, tomamos una decisión que fue muy dura en sus comienzos, que fue rechazar los planes asistenciales y construir esta institución con el objetivo de construir nuestros propios emprendimientos productivos y educativos. No queríamos ser desocupados para siempre y aceptar el plan desde algún lugar era aceptarlo porque tenían fecha de inicio pero no de finalización, pero además también cuando salimos a luchar por trabajo digno, un plan asistencial no era trabajo digno. Así que cuando decidimos rechazarlo fue una decisión muy dura porque pasamos de ser miles a ser muy pocos, en un momento quedamos 50, en un momento quedamos 20, así que fue una decisión durísima. Hoy es nuestra bandera de que era posible, que era cierto que los planes asistenciales iban a generar una cultura de sobrevivencia, de asistencia y que no iban a transformar la realidad de las personas. Lo que acá se intenta es brindar la herramienta y poder acompañar desde donde se pueda para que se independicen. Nosotros no queremos, muchos nos dicen, pero ¿por qué son tan pocos socios? Y en realidad porque decimos cuanto menos socios seamos implica que el trabajo que estás haciendo es mejor, porque la gente se independizó. Sí, ¿no? En La Juanita tenés gente que se independizó y hoy es emprendedora. Tal cual. Absolutamente. Y en distintos rubros. En distintos. Este año tuvimos 17 cursos, desde colocación de Durlock, electricidad, reparación de celulares, reparación de computadoras, porque no es solo un curso, no es solo aprender un oficio. También tenemos como parte indispensable de los cursos la solidaridad, el compromiso, el respeto. De todas las personas que pasaron por los cursos, la gran mayoría termina o armando su emprendimiento, gente muy agradecida que a veces, no sé, se nos voló el techo y a la mañana teníamos un montón de vecinos queriendo ayudar, queriendo arreglar. Uno dice gente agradecida que tiene ganas de salir adelante, pero que además también aprende otra cultura, porque durante muchos años nos han dicho que nos salvemos solitos nosotros en nuestra casa y modificar esa cultura es un larguísimo proceso. Ahora cuando sabés que se puede modificar, no salís más de esa cultura, querés vivir en una cultura así. Acá estamos en el taller de empapelados. Tenemos el diseño de Martín Churba y la receta de Maru Botana, el pan dulce. Y bueno, estamos empapelando todos los cuñetes que están por acá. Quedan así, forrados. ¿En realidad qué son? Cuñetes forrados de dulce de leche. Yo tengo 20 años, estudié peluquería y ahora soy la profe de peluquería de acá. Muy bien. Ya tengo 2 cursos que son en total 30 chicas, son bastantes. Y aparte trabajo en el taller de costura de La Juanita. Ya hace 3 años que estoy acá y cambié un montón, antes no hablaba nada y lloraba cuando tenía que hablar. Ahora ya no. Se nos mojó todo. Desastre. Mirá esto, lo que hizo, levantó el viento y rompió lo impresionante. Sí. El aluminio, el cobre, las placas, con las carcasas de los monitores hacemos tachos de basura, digo, todo se recicla, acá no se tira nada. Nosotros hemos trabajado ahora, la última incorporación, son 2 chicos a una fábrica de plástico. Uno de estos chicos tiene 18 años, empezó a trabajar con nosotros a los 16. Tenía 7 causas judiciales, así que muchas problemáticas, problemas de adicciones, así que no, fue un trabajo durísimo. Hay mucha delincuencia, hay situaciones realmente muy complejas, hay muchos abusos infantiles, hay mucha violencia física de padres a hijos, de familias enteras que viven en la violencia, así que es un contexto como muy complejo, pero también hay como una necesidad de empezar a ver las cosas de otra manera, una necesidad.
Bueno, esta calle, como la verán, para el municipio ya figura asfaltada. En los planos del municipio ya está asfaltada una vez. La Juan B. Justo es peor porque figura 2 veces asfaltada. ¿Estás segura que vos no tenés un problema en la vista o algo? No. ¿No es la cámara? No creo que sea la cámara ni que se haya caído tanta tierra arriba del asfalto. Bueno, La Juanita es un barrio en la localidad de Gregorio de la Ferrer, en el partido de La Matanza, en Buenos Aires. Es un barrio marginal que todavía tiene algunas carencias importantes de asfaltos, de cloacas, de agua potable. Somos barrios muy populosos donde lamentablemente los políticos juegan un rol pésimo, que es utilizar la necesidad de la gente para acumular poder político. Así que en nuestro barrio, como en muchos otros barrios del país, de zonas marginales, lamentablemente convivimos permanentemente con el asistencialismo y el clientelismo político. En otros ámbitos donde hay más garantía, donde hay más recursos y demás, muchas veces la gente necesito un espacio para mí, necesito desengancharme, necesito 15 días de pausa, de paz. Vos no la tenés ni por asomo, no la tengo, está llena de paz. Y no la quiero porque vivo con enorme cantidad de gratificaciones y soy inmensamente feliz. Y me pasan cosas en la vida recontra duras. Perdí a mis hijas hace 2 años y medio, 1 año y medio, perdón, unas gemelas, y fue algo muy duro. Y salí adelante porque este tipo de actividades te permiten demostrarte todo el tiempo que se puede, ¿viste? Cuando sobrevivís a cosas tan duras y tan difíciles, decís, ya está, no me caigo más. Un poco de ella me estaba contando recién, que vos entonces capacitás gente también. Se abrieron unos cursos de capacitación para gente que está interesada en trabajar de testing y se vinieron 2 chicos de Lanús para acá que no tenían trabajo y que querían aprender, y estábamos haciendo una capacitación de 2 veces por semana donde enseñaba todos los conceptos básicos de lo que es testing. Después hacíamos prácticas y después los llevaba a resolver casos reales. Elio tiene epilepsia desde los 16, ¿no? 16. Entonces su mamá, con este problema de salud, lo cuidaba demasiado, no lo dejaba hacer prácticamente nada. Acá en la cooperativa, ¿y cuántos años tenés? A pesar de lo que me acuerdo, a los 17 años empecé a laburar con Toti Flores, el padre de ella. Para algunos mejoraron debido a las capacitaciones que recibieron y lograron tener su trabajo estable, que eso te llena de gratificación cuando vos lográs algo así, cuando ves que un compañero se superó. Para nosotros es una gran alegría. Formamos chicos de entre 16 y 25 años, chicos que aprenden a armar sus proyectos y llevarlos adelante, chicos que se preocupan por las necesidades del barrio y bueno, que pueden volcar en este programa sus inquietudes. Y Silvia recién nos contaba que tuviste algunos problemitas. Sí, con mi hijo el más chico. Ajá. Y contame. Era por la droga, lo salía a buscar todas las noches. Fui por todos lados para internarlo y nunca lo pude internar. Yo tengo al nene más grande de él está viviendo conmigo ahora porque está separado. Pero ahora ya hace 2 meses que ya no sale, no toma, no fuma, y va a trabajar todos los días. O sea que se puede. ¿Y esto pasa mucho en el barrio? Sí, mucho. Acá, todo. Acá vas para la esquina de la plaza y vas a ver ahí la junta. Vos le decías a la policía dónde venden, la policía se va por otra cuadra. Todos saben a dónde venden. Pero acá la policía tampoco hace nada. Me dijeron, si estás tan enojada con el sistema, hace algo para cambiarlo. Y tu rebeldía, mostrá que sos rebelde. Y me dijeron, ¿por qué no das apoyo escolar? Brindé mi primer curso de apoyo escolar a los 16 años y el primer día tuve 20 chicos. Me fascinó la tarea, me fascinó. Y tuve un problema muy serio con una chica que se portaba muy mal. Durante las clases no quería hacer la tarea. Y entonces un día la senté y le dije, Sole, ¿qué carajo querés? No entiendo por qué venís a molestar. Y me dijo, porque mi papá me viola a la noche. Y ahí entendí que tenía que tener otras herramientas. Y decidí ponerme a estudiar. Entonces estudié educación popular, psicología social. Así que de algo que fue terriblemente traumático para mí, me generó esta necesidad de querer investigar, de querer saber cómo llevar adelante situaciones tan complejas. Y a partir de ahí no paré.
Tenemos nuestra panadería artesanal que empezó en el año 2001 con un hornito de barro, con palos de amasar que eran palos de escoba cortados. No sabíamos ni siquiera cómo se hacía el pan, pero teníamos el sueño de juntar plata para construir nuestra propia escuela primaria, así que empezamos con este emprendimiento. Así que convocamos a Maru Botana, la conductora de televisión, que nos enseñó a hacer un pan dulce de primerísima calidad, que hoy lo vendemos como un regalo empresarial. Además le agregamos un packaging con diseños exclusivos de Martín Churba, que es un diseñador del mundo de la moda también muy famoso. Y esta panadería permite, con la venta de los pan dulces, recaudar fondos para llevar adelante distintas capacitaciones en oficios. Tenemos taller de reciclado de computadoras, que también es un taller que toma computadoras de particulares y empresas que ya no utilizan. En vez de contaminar el medio ambiente, nos la donan. Nosotros enseñamos el oficio, pero además con las computadoras recicladas donamos a otras instituciones que cumplan algún fin social. No teníamos ni idea cómo se hacía, si lo íbamos a poder lograr. Hoy estamos felices, hemos logrado gran parte de estos sueños, pero todavía seguimos peleando por seguir demostrando que se puede transformar una realidad, que es posible mejorar la calidad de vida a través de la dignidad del trabajo, que es básicamente lo que nos movilizó a seguir generando cada vez más proyectos.